Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Andrés Arauz, precandidato presidencial por la Alianza Unión por la Esperanza, anunció que nuevamente realizarán movilizaciones hacia el Tribunal Contencioso Electoral para que resuelva sobre la última impugnación presentada en contra del binomio que conforma junto con Carlos Rabascal. Arauz señaló que el tribunal ni siquiera ha admitido a trámite esta impugnación, que es una demora injustificada y que además esto se junta con las infundadas acusaciones en contra del procurador común de esta organización y exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, Santiago Díaz. 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos. Saludamos a Osvaldo Moreno, consultor político. Con él vamos a hablar sobre la coyuntura electoral que vive en nuestro país. Osvaldo, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo mira usted el panorama electoral todavía con estas incertidumbres de no saber cuántos binomios van a poder participar en las elecciones del 2021, con presupuestos electorales que no terminan de integrarse o de confirmarse, y con una campaña electoral que se desarrolla de forma inusual, de una forma extraña, por el mismo hecho de la pandemia que estamos viviendo en nuestro país? ¿Cómo mira usted este panorama? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos miran en todo el país, en la provincia de Pichincha, en las redes, etcétera. Gracias a usted por la invitación y a su colega también. Un proceso electoral que termina siendo reflejo de lo que es el país, ¿no? Un país con institucionalidad totalmente endeble, donde las instituciones están en función de las coyunturas, de las tendencias en redes, de la prensa, y no de lo institucional o lo estructural. Realmente esta situación es bastante preocupante porque deslegitima no solo el proceso, deslegitima al organismo, deslegitima al país. El señor Arauz va primero, descalifícalo. Álvaro Noboa sube, quítale el registro. Yacu Pérez sube, mándale a la Contraloría. Es impresionante, es impresionante. O sea, realmente la incertidumbre y la informalidad, digamos, que estamos viviendo. Porque mire, esto, al menos para mí, es secundario. Más allá de la carrera de caballos o la adivinanza, quién va primero, quién va segundo, eso es lo que a mí, al menos en lo personal, al menos me preocupa. Es el proceso de transición, de las cuales ninguno, yo no siento que la opinión pública sea persona o está hablando, que creo que es lo más trascendente. El proceso de transición. Es decir, la persona que gane las elecciones y que se posesione el 24 de mayo del 2021, es una persona que va a tener condiciones extremadamente difíciles, llámese Arauz, llámese Yacu, llámese Guillermo, llámese Juanito, llámese Isidro, etcétera, etcétera. Las condiciones son terribles, son peores, de acuerdo a todos los especialistas, los indicadores están peor que en el 99, para que usted tenga una idea. Y yo no percibo que estamos hablando de la transición, que es hacia donde, ojalá, si es que la señora Romo es destituida o cesada, no sé cuál es la figura legal, la nueva conducción, digamos, del gobierno que ponga el presidente sea una persona que ya se encabece y se centre en la transición política, que creo que es fundamental y más importante que la coyuntura. Me ha pasado a mí. Con base a eso le pregunto a Osvaldo Moreno, conocedor y especialista en esta materia electoral, ¿los candidatos en general están desconectados también? O sea, no solo el gobierno, porque vemos que sí hay una desconexión del gobierno, no tienen idea de qué es lo que quieren los ciudadanos. Tenemos una ministra que está totalmente desentendida del ámbito de la seguridad. Esta semana hemos visto en la ciudad de Quito varios eventos tristes, lamentables, de asaltos a mano armada, de robos de toda índole, pero está más ocupada de los maniqueos políticos, ¿no? Y esa misma desconexión yo siento de determinados candidatos presidenciales. Ayer nomás escuchaba un extracto de una entrevista que le hacen a César Montúfar, donde él decía que aquí lo que está en debate es cuál de los candidatos va a meter preso a Correa. Entonces, sobre eso, Osvaldo, yo quisiera también un análisis y una reflexión suya de este baratizo de ofertas al que estamos entrando los ecuatorianos, viéndoles a los candidatos. Bueno, qué gusto verlo, Alexis. Espero que se encuentre bien, que puedan trabajar, que al final del camino esto es lo que lleva el pan a nuestra mesa, el ejercicio de nuestras profesiones, cada quien en su espacio. Me alegro de verlo trabajando y espero que se mantenga así.
Gracias. A ver, mire, esto es bastante curioso, ¿no? Yo creo que uno de los errores más graves del gobierno o de la administración, el primero para mí es fundamental, el punto de inflexión al abismo fue no en octubre, sino el momento que el señor Richard Martínez asume la conducción de la economía. Básicamente porque fue el giro absoluto hacia, digamos, políticas que están probadas en todo el planeta, que en países chiquitas son nefastas. Y lo digo con nombre y apellido, el Fondo Monetario Internacional. Para mí ese es el punto de inflexión, ni siquiera octubre o la pandemia. Ese es el momento que el gobierno ya toma, porque les soy honesto, a mí la pelea con Correa me era indistinta. Por último, eso era inevitable porque no puede haber dos capitanes en un barco. Es digamos, el cambio de conducción de la economía nacional que usted ve el desastre que estamos viviendo, por un lado. Por otro, creo que otro de los errores del gobierno es el haber hecho del juicio a este señor, al señor Correa, que no lo conozco, nunca lo he visto, lo veía por televisión y había días que me hizo dañar televisores del coraje por las cosas que decía los sábados y había días que lo aplaudía también, pero no lo conozco, no tengo vínculos, no sé quién es, lo veo en la calle, no lo reconozco sinceramente. Entonces, el haber hecho del juicio al señor Correa una política de Estado, un tema que debió ser eminentemente institucional, indistintamente le soy transparente si lo declaraban, yo qué sé, lo fusilaban, cadena perpetua, castración química, si lo beatificaban, si lo exoneraban, eso debía ser problema de la justicia, única y exclusivamente. Entonces, un problema que era eminentemente judicial terminó siendo una política de Estado del gobierno, moneda de cambio política, y en eso nos llevamos 4 años. Y eso, desde mi lectura, si vamos ya a lo electoral, ha terminado, porque soy honesto, yo creo que en parte el correísmo está cosechando lo que sembró, pero 2 errores no hacen un acierto. Entonces eso, el haber hecho de esa política de Estado ese juicio, el haber hecho del martillo de los correístas, acuérdese usted la señora Pavón, el señor Hernández, encadenados cual Maduro, cual Venezuela, pues parecíamos Venezuela en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que ese relato, esto de la inscripción del señor Arauz, la proscripción, digamos, o sea, son símbolos, porque miren, en el cuerpo pasan cosas loquísimas. Yo tengo guardado, que la tengo guardada para cuando retome la docencia, que es quizás lo único que extraño en mi vida pasada. Hay una imagen donde una serie de catedráticos, abogados, baluartes de la democracia solicitaban abiertamente la proscripción del correísmo. O sea, estamos en los 70. Y distintamente de todo lo que podemos criticarles a ellos, porque creo que cometieron aciertos geniales, pero también barbaridades. Creo que ese es el punto, hay que analizar las cosas así. Pero en todo caso, insisto, yo creo que el haber construido el relato de martirio termina de alguna forma poniéndolos donde están, porque hay sectores de la población que sienten nostalgia por esta fuerza política. Claro, esto tiene una explicación. Si la vara es Moreno, acuérdense lo que pasaba en Quito, la vara era Rodas, ya ve lo que pasó. En Guayaquil la vara era Nebot, usted ve otro comportamiento electoral. Entonces, claro, el 100% de los ecuatorianos, yo he visto, evalúan al gobierno de Correa 5 sobre 10, 6 sobre 10, 4 sobre 10, digamos un promedio de 5 sobre 10, pero cuando evalúan a Moreno es 0, o es 1, porque no hay 0. Entonces, claro, si la vara es Moreno, obviamente hay sectores de la población que sienten nostalgia por un pasado que para muchos fue mejor. Vamos con algo básico como sacar un documento, vaya, saque un pasaporte el día de hoy. Entonces, eso es producto de las reducciones de personal, donde un tipo que atiende a las personas es un gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo pensaría que esto es muy peligroso porque si proscriben fuerzas políticas como el señor Noboa, que yo creo que debería participar, como el señor Arauz, que creo que debería participar, la gobernabilidad, que creo que es lo más importante del próximo gobernante, va a estar totalmente afectada y deslegitimada. Osvaldo, ¿cómo mira usted el hecho de que uno de los principales candidatos ya, digamos que más comunes por el número de veces que ha intentado llegar a la presidencia de la República, me refiero al señor Guillermo Lasso, haya comenzado con una serie de críticas al candidato o hasta ahora precandidato Andrés Arauz y lo ubica como su principal rival a vencer en las elecciones de febrero del próximo año? ¿Cómo mira usted esta reacción que empieza ya a tener el señor Lasso? Bueno, Lasso es Lasso en su laberinto, pues, ¿no? Él tiene una campaña que en teoría lleva 10 años en vigencia, una campaña que para mí, o no siquiera una campaña, un candidato que no supo capitalizar el resultado del 17. Para mí el señor Lasso cometió un error empantanándose en un fraude que no pudo probar. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con el abogado Nebot, Guayaquil. Él planteaba que el fraude tenía que probarse y no se probó. Entonces, el haberse empantanado en ese reclamo es algo muy parecido a lo que le pasó a López Obrador en el 2006. No pudo probar el fraude que argumentaba, le hizo Calderón. Contra Calderón, ¿no?
Así es. Entonces yo creo que eso de alguna forma, o sea, el candidato natural e indiscutible debería ser Guillermo Lasso, por estas circunstancias que le planteo, ¿no? Pero para mí, más allá de la carrera de caballos, yo creo que nada está dicho. Este diciembre no va a ser cualquier diciembre, va a ser un diciembre donde la gente está desempleada, donde de acuerdo a todos los indicadores hay un promedio de 100 muertes por cada 100.000 habitantes por COVID en nuestro país. Tenemos la peor respuesta ni siquiera del hemisferio, del planeta. Entonces, en ese escenario, esta va a ser una Navidad o unas fiestas donde la gente no va a tener dinero. En Guayaquil ni le cuento la tragedia espantosa y pavorosa que vivimos. Me excusé un par de veces de darles entrevistas a ustedes y a varios medios durante esos meses porque creo que el silencio era la mejor forma de homenajear a los muertos en ese momento. Pero en todo caso, yo creo que este tipo de circunstancias hacen que para mí el mes de enero va a ser determinante. Y tengo que decirlo abiertamente, yo creo que Lasso tiene opciones. Lasso es una de las alternativas, tiene el poder mediático, el poder económico y lo más importante, su trabajo de los últimos 10 años. Y dentro de ese escenario, sin duda, él tiene que construir un relato con un contendor que es el correísmo, porque el correísmo, al menos en todos los estudios de opinión que yo he visto, encabeza todas las opciones electorales, a tal punto que a partir de que Correa no estuvo en la papeleta, se nos quitó la opción de ganar en primera vuelta en ese momento a esa fuerza política. Habría de ver qué sucede de aquí al mes de enero. Hablemos un poquito del análisis de la estrategia también, con un especialista en esa materia. Guillermo Lasso mostrándose como algo probablemente que no es, ¿no? Tratando de tener empatía, subiéndose al escenario a decir que es viernes, el cuerpo lo sabe, que si quieres tomarte una cervecita, ya que no sé qué. Por un lado, tenemos a un Yaku que actúa de una forma muy natural, ¿no? Muy natural, que puede convertirse también en un personaje que pueda romper esos esquemas tradicionales. Yo no sé si está muy bien asesorado o esa naturalidad le surge en el día a día, ¿no? La fotito del oso, la fotito haciendo yoga en la playa, que después generaron memes, que esos memes finalmente no se convierten en un factor negativo, sino que le ayudan a viralizarse, a hacerse popular, a estar en las redes, a que hablen de él, ya sea para bien o para mal. Y hay algunos analistas que dicen que no importa que sea bueno o malo lo que digan de ti, lo importante es que hablen de ti. Y lo otro, Arauz, que se muestra como quizás el hombre más preparado, con 2 doctorados, ahora nos habla de este Wikiplan y de la democracia 3.0. Le planteo estos 3 nombres porque quizás son los que más están sonando, pero si usted quiere ampliar en el análisis, Osvaldo, lo que hace Isidro Romero en su estrategia, de lo que viene haciendo. Hace poco hablamos con Javier Hervás antes en la entrevista, entonces sí quisiera que usted desmenuce cómo va la estrategia política de cada uno de estos cuadros políticos. A ver, yo probablemente estoy seguro que debe haber grandes profesionales en todas las campañas, así que mi crítica o mi análisis sería la táctica, porque le comento que en ocasiones uno puede plantear una estrategia extraordinaria, pero si no hay quien la implemente o si hay, digamos, no hay cómo ejecutarla, o la parte táctica lo hace mal, se complica. A ver, ya que usted me ha nombrado las candidaturas, yo veo el caso, vamos a empezar por Arauz. Yo creo que Arauz es un mal candidato, extraordinariamente bien preparado por su currículum, pero con un padrino fuera de serie. Digamos, a ver, Arauz no es carismático, digamos que en eso está de tú a tú con el señor Lasso. Yo en esa campaña siento un vicepresidente con más, un binomio con más protagonismo, que creo que tiene su propia agenda, su propia campaña, y eso no es tan bueno al final porque la gente vota por presidentes, y adicional a eso, los recuerdos de los vicepresidenciables del país no son muy gratos, indistintamente del tema de reivindicar o no a Glass, eso ya le corresponde al correísmo y a la justicia. Entonces yo siento en la campaña de Arauz dos campañas, una campaña, digamos, una fiesta, una comparsa alrededor digamos, de una chiva, o sea, no despectivamente, ¿no? Una campaña totalmente, una agenda que tiene Rabascal, pero ojo, la gente vota por presidenciales, entonces creo que debería ser al revés, debería ser Rabascal accesorio a la campaña de Arauz, ¿no? Y no Arauz estar al margen. Esa es mi lectura. Yo siento la campaña de Rabascal y la gente no vota por vicepresidente. Sobre la campaña de Lasso, bueno, yo percibo una ausencia, digamos, en un orden táctico, no estratégico, ¿no? La discusión, digamos, está centrada en el tema económico. Son hallazgos de la investigación. Yo, por ejemplo, creía que todo iba a girar en torno al COVID y lo que me puedo encontrar hace no mucho es que todo se centra en lo económico. La gente está con el tema económico y cáigase para atrás. Salud estará cuarto, quinto, ¿no?
Entonces son hallazgos de la investigación. Me imagino que yo recuerdo un dicho muy montuyo: el muerto no reclama, decimos en el monte, ¿no? Entonces tal vez por ahí vaya, no lo sé, pero son hallazgos que uno encuentra en la opinión pública. Y en el caso de Lasso, yo creo que más allá de ser banquero, que eso o sea, ser presidente de un banquero va a ser un parangón en la historia de la comunicación política, si que lo logran hacer, pero es un tipo que sí podría hablar de empleo, por ponerle un ejemplo, ¿cierto? Cuando la discusión medular está en eso, creo que él debería hablar solo de aquello. Eso, de hecho, lo dije en otro medio de comunicación y creo que hasta lo implementaron. Pero en todo caso, de nada sirve dar una idea si no existe la forma de poder medirla, de poder plantearla, de poder analizarla, ¿no? Entonces, creo que el Lasso tiene esa naturalidad de poder ser esa opción, porque en el mes de enero, y después hablamos de Yaku, en el mes de enero es el mes donde la gente busca las certezas, las contundencias, ¿no? Y es donde necesita una persona que le dé esa certeza. Y el correísmo en eso te puede hablar de un pasado que fue mejor, claro, si la vara es Moreno, ¿no es cierto? Y en el caso de Pérez, a ver, yo siento algo rarísimo en esta elección, por eso creo que enero es contundente, donde no hay, Pérez tiene una ventaja y un gran hueco. Una ventaja que sí puede calificarse de nuevo en todos los ámbitos, pero falta la costa. La costa es fundamental. La costa últimamente ha puesto presidentes, digamos, porque lo genera, hay liderazgo solo de la costa, y segundo, los pone electoralmente. Entonces, porque los grandes bastiones del velasquismo era la costa, le comento. ¿Ah? Entonces, yo siento que Pérez en la costa tiene un gran espacio, un hoyo negro enorme. Yo creo que en la Sierra Centobar, es más, yo creo que hasta en Quito no tiene problemas, porque hay dos Quitos, pues, ¿no? El Quito que está desconectado de la realidad, que vive del túnel para la izquierda, que es lo que llamamos la desconexión absoluta de las élites, pero eso es a todo nivel. Esa élite que no entiende por qué ganó Yunda todavía y que calcule usted cómo van a entender el cuerpo profundo. Pero yo creo que el Pachacuti, la CONADIE, tiene un grueso electoral en Quito, en el Quito, digamos, popular. Entonces, tal vez esa ventaja tenga Pérez, pero la otra desventaja es un poco ausencia absoluta de vocerías. No hay, digamos, una propuesta, habla de las papitas, el choclito, la tierrita. Eso está bien, pero llega un punto en el que tú tienes que emitir una certeza en materia económica. Hay que tener claro que así como en la sierra la Pachamama es sagrada, en el mundo andino, en la costa, la propiedad privada es nuestra Pachamama. Entonces, veo con excelentes ojos esa candidatura, pero ojo, enero es el mes donde vienen las contundencias y yo siento una ausencia en la costa, ¿no es cierto? Y percibo en lista de espera dos opciones, más o menos como en los aeropuertos, que vendrían a ser el señor César Montúfar y el señor Isidro Romero, que creo que hay que tomarlos en cuenta porque distintamente del tema cuantitativo, cualitativamente están en la discusión. Osvaldo, ¿cómo miras de las encuestas y hasta qué punto esto puede modificar la opción que tome un elector al momento de votar? A ver, hay dos tipos de formas de ver esto. Lo que es un sondeo de opinión, que eso lo podemos hacer entre usted y el compañero y las personas que nos ven, y lo que es una investigación, ¿no? Hay muchos sondeos de opinión y veo pocas investigaciones. Y de hecho yo siempre he planteado, en Ecuador hay grandes investigadores, aquí hay muy buenos investigadores, lo que pasa es que es un país muy chiquito. No es como México, que es un estado continental, donde Jalisco es del tamaño del Ecuador. Ni le cuento la Ciudad de México, que ya no es DF, ahora es Ciudad de México, ahora tiene hasta una constitución, hay 30 millones de almas, aquí te la cuento, 2 Ecuador. A ver, yo creo que la opinión pública sufre un fenómeno de velocidad en los contenidos y la información, es decir, lo que usted y yo estamos conversando en este momento probablemente ya no es que esta semana va a perder vigencia. Quizás termine esta entrevista y después de mediodía ya perdimos vigencia todo lo que usted y yo estamos hablando. Entonces, el electorado, digamos, o más que la opinión pública es muy fugaz. Eso, a diferencia, que es de lo que ustedes, los medios, casi nunca hablan, es, más allá de la carrera de caballos, de lo que sí nos da la opinión cualitativa, que es la que a mí más me gusta en lo personal. Cuando nosotros tomamos un proyecto electoral, lo que menos nos importa es la intención de voto, al menos a 3-4 meses. Es lo que está detrás de esa intención de voto, ¿no? Lo que genera el ciudadano, por qué decide votar así, etcétera, etcétera. Usted dio en el clavo, los por qué. Los por qué me los da la investigación cualitativa. Es más densa, sí, tiene otra lógica, sí. Porque, a ver, el cuanti para nuestros radioescuchas, el cuanti es cantidad. ¿Conoce usted al amigo? Sí, no contesta, perfecto. Un porcentaje sí, otro no contesta. Eso es un cuanti.
El quali es los por qué. ¿Conoce usted al amigo? Sí. Si lo tuviera al frente, ¿qué le dirías? Tal cosa. ¿Qué es lo mejor de tal cosa? ¿Qué es lo peor tal cosa? ¿Cuál es el perfil de tal? Entonces, al menos en el ámbito cualitativo, yo no creo que vaya a variar mucho. Creo que el eje medular es el económico. Y eso, mire, usted puede entrevistar a cualquier economista del país. Porque lo digo con todo respeto y me cae un poco la vara a mí también. Yo creo que no siempre las mentes más lúcidas son las que salen en los medios de comunicación. Pero usted puede entrevistar a cualquier especialista en economía, cualquiera, el neoliberal, ortodoxo, de centro, heterodoxo, a cualquiera. Todos coinciden que esta es la peor crisis económica del siglo. Todos. En lo que no están de acuerdo es en quién tiene la culpa. ¿Sí? Pero todos coinciden en que esta es la peor crisis del Estado. Entonces, yo creo que en el ámbito cualitativo no va a variar el tema. Pero en lo cuantitativo, esto está muy frágil. Y con esta fiesta, como le digo, esta Navidad triste que vamos a tener, donde hay crisis económica, donde vamos a llorar un muerto, en el mes de enero la gente va a estar muy susceptible y para mí va a ganar el que presente más certezas y contundencias en materia de la solución de los problemas, que es básicamente el económico. Y ahí creo que Lasso tiene una ventaja, discúlpeme que lo diga. Entonces podría pasar, pero eso ya depende obviamente de la campaña de cada quien. ¿Cuál es la ventaja de la... Eso, que él puede hablar de empleo. Uno tiene que hablar de lo que le queda. Usted me puede... ¿Perdón? A ver, esto está interesantísimo, porque digo, Lasso puede hablar de empleo, porque además, y fue parte de sus ofertas en la campaña anterior, el tema del 1.000.000 de empleos y demás, pero ahí, ¿cuánto le puede restar a Lasso, Osvaldo, el haber sido un aliado incondicional de Moreno? Porque la mayoría de los ciudadanos ubica a Lasso y a Nebot como las personas más cercanas al actual gobierno, que es, junto a la pandemia, los dos causantes de esta crisis, ¿no? Así señalan algunos especialistas también. Entonces, ¿cuánto le puede pasar factura a esa cercanía? ¿Y cuánto puede afectar la forma de votar en el juicio político a María Paula Romo también? A ver, usted no es periodista solo de Zoom o de medios grandes, usted es periodista de calle. Usted ha hecho coberturas en la calle. Y usted sabe, o por lo menos lo percibo yo así, que las discusiones parlamentarias no suelen estar en la discusión de la mesa de los ciudadanos. Ese es un detalle. Ahora, ojo, en una elección no buscas el 100% de los votos. Sin duda, yo le puedo dar una lista primero lo de un banquero. O sea, eso es inviable. Peor en un país donde tienes las tasas más altas del mundo dolarizadas. O sea, usted, por ejemplo, si usted viviera en Colombia o en Panamá, en un crédito hipotecario en 20 años, con lo que usted paga aquí en intereses, tendría otra casa en esos lugares. Entonces, partamos de ese punto, ¿no? El otro día, un colega mío, un sociólogo que está haciendo una tesis sobre Ecuador, me dice, ¿por qué los indígenas, actores sociales, protestan contra los gobiernos y no contra los banqueros? Me dice, no sé, hermano, yo no tengo problemas con la banca, pero es un tema bastante, digamos, del que no se habla. Es más, yo creo que el mayor aliado de los banqueros fue el correísmo, porque fue la década en que más hicieron utilidades y nunca se abrió la entrada a la banca extranjera, a esos que les encanta el libre comercio hasta que les afecta. Pero bueno, esa no es la discusión. Entonces, Lasso tiene... ningún candidato, no lo hagamos personal, busca el 100% de los electores. Entonces, el tema de la asamblea yo creo que no tiene... Ahora, lo que sí es cierto, que coincido con usted, es el hecho de que alguien va a pagar la factura de un gobierno totalmente impopular, porque en todos los estudios de opinión, todos, lo que no coinciden es en la parte de la intención de voto presidencial, pero todas las encuestadoras de este país coinciden en que el 90% de los ecuatorianos consideran un pésimo gobierno. Y lo más preocupante, la valoración de la palabra del presidente sobrepasa el 95% negativo. Es decir, de cada 100, 95 no le creen al presidente de la República. Eso, obviamente, alguien va a tener que pagar la factura de este gobierno. Y para mí tiene una explicación. Cuando hay gente que me plantea que podría haber una segunda vuelta entre Yacu Pérez y Arauz, se me ocurre, eso tiene total sentido. Obviamente, si usted encabeza la oposición, un gobierno popular desde las calles, como lo hizo de los indígenas, eso puede tener un capital electoral. Si usted termina siendo digamos, el contendor, porque vea, el correísmo eligió bien a sus contendores, eligió la prensa, que es un ente. El gobierno cometió el error de buscar al correísmo como contendor. Y al haber construido y enriquecido el relato de martirio y de persecución, usted está viendo lo que está sucediendo. Yo tampoco descarto un Arauz en primera vuelta, pero es muy temprano, digamos, todavía para plantear un escenario certero. Lo que puede haber es varias variables o escenarios. Y volviendo al tema de Lasso, sí, tiene esos problemas, pero al menos en materia de empleo, digamos, si tú no hilas fino y si es tu mayor preocupación, y es lo que usted plantea, vamos a los resultados. En la primera vuelta, la novedad no fue que Lenín Moreno sacó el 39.8 o 39.9. La novedad fue que hubo segunda vuelta.
Entonces, esa fue una primera vuelta que la ganó Lasso, al menos comunicacionalmente. Pasa lo que usted me plantea, se desvía del 1.000.000 de empleos y comienza a hablar de la CNC, sale una foto con todo el equipo de Maguad, empieza, me explico, es como cuando Lasso habla de la marihuana. ¿Quién tiene que hablar de la marihuana? Es Lasso. Cuando habla de la venta del Banco del Pacífico, yo creo que no es ético que una persona que tiene negocios no hable de la venta de un banco. Pero cuando te habla de empleo, digamos, se le pelan las pepas a la gente común. Entonces yo creo que en ese sentido Lasso tiene esa ventaja. Osvaldo, usted dice que es muy temprano todavía para analizar una posible segunda vuelta, pero ¿cuál sería el posible segunda vuelta si es que la hubiese? Varios estudios de opinión indican que podría haber una segunda vuelta entre el señor Andrés Arauz y el señor Lasso, o entre el señor Andrés Arauz y el señor Yacu Pérez. ¿Qué podría pasar en estos dos escenarios? A ver, hay no sé si el compañero venga del mundo de la pelota. Acá en la costa decimos jugar pelota. Claro, yo soy hincha de liga. Pero usted jugaba en las calles, usted cerraba las calles. Bueno, entonces estamos hablando del mismo, jugar con la pelota de índole, como decimos acá. Bueno, entonces estamos hablando del mismo idioma. ¿Se acuerda usted del delantero no programado? Entonces, hay un delantero no programado, ese amigo que está en la defensa y sale corriendo y se lleva a todos y hace el gol. Hay un delantero no programado que es el abogado Álvaro Noboa. Le voy a contar, si hay el tiempo, un par de anécdotas con este fenómeno político. Mire, nosotros en el mes de julio, porque bueno, hay mucha fantasía con la comunicación política, ¿no? Sobre todo hay mucha gente del mundo de las empresas que nos contrata para saber qué está sucediendo, nuestra opinión, etc. Nosotros estamos llevando a cabo una investigación, y yo, claro, no soy encuestador, contrato estudios sí, y ahora con el tema de la pandemia, obviamente los investigadores se han modernizado, ahora ya no es como antes. ¿Se acuerdan? En nuestra época había una carpetita. ¿Quién no fue encuestador en la universidad? ¿No? Entonces la carpetita donde uno llenaba y tenías que llevarlo, y uno cuando tabulaba y pasaba el Excel o a la máquina de escribir, tenía que descifrar la letra del compañero. Bueno, ahora con estos aparatos, el encuestador va ingresando la información y en ese instante se está tabulando. Es una maravilla el tema, ¿no? En el día 1, le estoy hablando del mes de julio de este año, el señor Noboa empezó, que aparece justo en esos días, empezó con 8%, y el día 4 que concluyó el estudio, terminó en el 11.9%. O sea, al menos en julio, el señor Noboa subía 1 punto diario. No, le estoy hablando del mes de julio. Estamos en noviembre, otra realidad, otra circunstancia. Entonces, yo no descartaré, cuando usted me habla de los memes, de salir desnudo con el osito peluche, a ver, Álvaro Noboa le ha tomado 20 años que tomemos en serio lo de los huracanes. ¿Sí? No es tan fácil. Tú no puedes aparecer en el vecindario, hablar de cervezas, y ya que no sé qué, o salir desnudo con mosquitos. O sea, del ridículo no se vuelve, ojo. Yo no creo que eso sume tanto, o por lo menos no sé cuánto puede afectar, pero no creo que sume. Tal vez no pueda afectar. Aparte que Yacu tuvo la suerte que ese día le ganó Bolivia. Entonces el tema migró rapidísimo en la discusión. Pero más allá de eso, yo pensaría que Noboa es una alternativa, ¿ya? Y es una alternativa, esto es más o menos que solo con el rumor desmontaba gran parte del relato de Lasso, solo con el rumor. Yo he conversado con varios especialistas en derecho electoral y todos me dicen que es imposible que Álvaro Noboa no se le permite inscribir en esta elección. Que tal vez lo haga en Navidad, para Reyes, qué sé yo, pero es inevitable en derecho. Eso ya pregúntale a un experto en materia electoral. Pero en todo caso, si Noboa entra al ruedo, estamos hablando de que si Arauz o el correísmo es una fuerza que está en segunda vuelta, entraríamos a la disputa del segundo puesto. Y en el segundo puesto, en la disputa está el señor Lasso y el señor Yacu Pérez. Entonces, yo esto lo pondría como en observación. Si es que Álvaro Noboa entra a la contienda, yo creo que había muchísimos replanteos. No en lo cualitativo, se da cuenta, lo cualitativo se sostiene, pero sí al menos en lo cuantitativo. Por eso creo que ahí todavía faltan muchas certezas para poder determinar quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Pero usted sabe que algunos encuestadores, no todos, son como los vendedores de droga de los políticos. Entonces ellos quieren estar volando en una nube y contratar a todas para que los pongan primero, y eso no afecta en nada, porque les juro, y puede ir a la notaría que usted quiera, que a la señora María que nos está escuchando en Chillogallo, a don Manuel que nos está escuchando aquí en Montesinaí, ciudad de Guayaquil, o en las periferias de nuestra patria profunda, lo que menos me importa son las encuestas o lo que usted y yo estamos hablando y filosofando. Yo para cerrar nada más, porque se nos acaba el tiempo, quisiera pedirle a Osvaldo Moreno una valoración de lo importante que va a ser el voto millennial en esta elección y cómo deberían los candidatos trabajar y conectar precisamente con ese voto joven, que digamos, a nadie le veo que le esté hablando a los jóvenes en el Ecuador, y la experiencia de lo que ha ocurrido en Perú en los últimos días nos dice que hay una población, un grueso muy, muy importante de la población
es joven y que tiene otro tipo de aspiraciones, ¿no? A ver, hay mucho mito y mucha ficción. Mito, todo va a ser digital y por eso tenemos que llegar a los millennials, pero todo va a ser digital, eso es mito. Mito, tienes que comprar el software mágico que yo te vendo, la granja de troles, evidencia, vamos por la evidencia. De 2.800.000 niños, y usted ha hecho periodismo de investigación, también lo culmino con todo respeto a que podemos hacer en otro momento otra entrevista para cotejar esto porque es importante. De 2.800.000 niños, ojo con esta información, del régimen Costa, 1.400.000 no pudieron estudiar. ¿Sí? La mitad. ¿Y sabe por qué no pudieron estudiar? Por 3 factores. El primero, conectividad. ¿Sí? ¿Qué significa conectividad? No tienen un plan de internet o no les llega la señal a donde viven. El segundo, ausencia de un aparato, o un celular, o una computadora. Porque eso es una barbaridad lo que está pasando con las laptops. Pues, ¿no? Pues mire el mito de la liberalización de los temas. No le pongamos aranceles, cero impuestos. Mire lo que está pasando con las laptops. Tenemos las más caras del planeta. No se vaya a Estados Unidos, váyase a Colombia, pero aquí cuestan el doble. ¿Sí? Debería regularse eso. Pero bueno, sigamos. El 70% de los docentes de la red pública en la costa no podían trabajar porque no tenían conectividad en su casa. Y si vamos a las áreas rurales, esto se dispara, ya no hablamos de 50, 40, hablamos casi de 90, 100%. Entonces, me explico, el mito es que todo va a ser digital, la evidencia nos dice otra cosa. Ahora, ¿qué pasa con este tema de los famosos millennials? Mire, el tema no es quién llega a los millennials, cualquiera puede llegar, ¿ya? Es como yo averiguo dónde vive una señorita, o usted un caballero, señorita que le gusta un caballero, qué sé yo, le quiere mandar flores, chocolates, yo le puedo mandar las flores a su casa. El hecho es que acepte salir con usted. Entonces, el problema no es cómo llegas a este sector de la población, sino, y que es la clave, creo yo, el eslabón perdido de la comunicación, cómo los movilizas. Esa es la palabra. No quién llega a los millennials, sino quién los hace movilizar. Ahora, hay muchos mitos con los famosos millennials. Millennials que quieren ser ricos en 2 semanas, que repudian a la política, que quieren encontrar el amor en una noche, que tienen un desapego absoluto al proceso, en algunas ocasiones con razón, otras con no. Mire, si al señor Manuel, de 78 años jubilado, le roban su sueldo, probablemente no puede comprar sus pastillas para la presión y la diabetes y se va a morir. Si a usted o a mí nos roban nuestros sueldos, probablemente no pagamos los colegios de nuestros hijos o su comida y haríamos lo que sea para que ellos se alimenten. Si a un millennial le robas el celular, necesita un psicólogo. ¿Ya? Entonces, al final del camino, el problema no es la jubilación, las pastillas, nuestro sueldo o el celular. El problema es la inseguridad. ¿Sí? La inseguridad termina afectando al millennial, a usted y a mí y al jubilado. Entonces, el tema no es que hay que centrarse en uno porque voy a llegar por las redes, no, por ahí no va. Es cómo yo capitalizo o cómo yo materializo una solución para persuadir a los electores en general, porque padecen los mismos problemas. Al final la inseguridad afecta a todos los sectores de la sociedad. Y obviamente hay canales diferentes, eso sí es cierto. Hay formas de comunicar mensajes distintos, pero al final la estrategia es la misma. No hay que cometer el error, esto lo vengo diciendo como Isaías en el desierto hace un año, no hay que cometer el error de hacer la estrategia de campaña o la comunicación funcional a las redes sociales o a la comunicación digital. Es al revés. La comunicación digital debe ser funcional a la comunicación. Entonces, si usted tiene claros esos conceptos y le da el lugar que le corresponde, éxito. Yo le pongo un ejemplo. Si nos quedan $100 en la caja de la campaña y me dice Osvaldo, radio o redes, 1 millón de veces radio. Pero 1 millón, yo no tengo acciones en la radio, ni quiero que usted me entreviste más seguido, para nada. 1 millón, esto lo podemos probar. ¿Ya? El gran problema de la comunicación digital es que usted me puede decir, sí, Osvaldo, pero es que el 70 y tanto tiene Facebook. Es una gran verdad. Pero usted ha visto las mediciones de la credibilidad del contenido que la gente recibe en los medios digitales. ¿Ya? Cuando hemos preguntado, ¿usted tiene Facebook? Sí, el 68%. ¿Usted cree en lo que recibe en Facebook? Sí, el 8,5%. ¿Me explico? Entonces, el problema de lo digital hay que hilarlo fino y no dejarse llevar, digamos, por la tendencia, la novelería de redes tan fantasiosas, sobre todo como Twitter, ¿no? De hecho, yo a todos mis candidatos siempre digo, lo que dice Twitter, vamos a hacer al inverso, que ese es el resultado favorable. Muchísimas gracias, Osvaldo Moreno, consultor político, con quien hemos analizado todo el desarrollo de lo que es esta pre-campaña electoral, porque todavía no arrancamos, pero vemos que hay algunos temas que se debe analizarlos, que se debe estudiarlos y sobre los cuales hay que reflexionar. Muchas gracias, Osvaldo, por haber aceptado esta invitación a la entrevista.
Qué bueno verlo activo, verlo trabajando y tranquilo sobre todo. Me alegro que ojalá podamos ejercer nuestro trabajo. Me da mucho gusto verlo así. Muy amable, Osvaldo, gracias. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.